iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Muy buenos días, amables oyentes. Les habla su pastor, hermano y amigo, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Bienvenidos a su programa Palabras del Pastor, que se transmite todos los días de lunes a viernes por su emisora diocesana Radio Piragua. En este horario y en los horarios de las 5 de la mañana, las 11 de la mañana y las 6 de la tarde todos los días. Hoy es 22 de marzo del año 2018, jueves de la quinta semana de Cuaresma, día vocacional. En este recorrido final de la Cuaresma volvemos a recordar la necesidad que tenemos y que tiene toda la Iglesia de vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida contemplativa y también las vocaciones laicales para los distintos ministerios y servicios como habíamos visto en el programa anterior. Y laicos, vocaciones de laicos verdaderamente insertos en su realidad, llevando la luz del Evangelio a las distintas realidades del mundo. No olvidemos entonces hoy organizar el tiempo para que podamos ir a la reunión de la comunidad en la hora santa para pedir por las vocaciones sacerdotales, religiosas y a la vida consagrada contemplativa. Y a llevar nuestro aporte que hará muy bien a la marcha de la pastoral vocacional diocesana. Un saludo a todos ustedes, a los seminaristas, a los vocacionales, a las familias de los vocacionales y los seminaristas, como también a los sacerdotes de la diócesis, a los religiosos y a las religiosas. Que Dios los bendiga. Hoy abrimos nuestro programa con la oración del Salmo 43. El Salmo 43 es también una súplica individual, un hombre que pide a Dios que le haga justicia. Esta persona pide esto a causa de la situación de opresión en que se encuentra. Situación que, como ya habíamos dicho, al tratarse de una unidad con el Salmo 42, estaba ya expuesta en el Salmo 42. La nostalgia del Salmo anterior se convierte ahora en súplica. Hazme justicia, defiende mi causa, líbrame, envía tu luz y tu verdad. Los adversarios del salmista son evidentemente los que lo desterraron y lo mantienen en aquella situación lejos de su tierra, de su religión, de sus raíces. Hay por tanto un conflicto entre la persona que vive esta situación y el pueblo sin piedad. La expresión sin piedad significa sin Dios. No se sabe si quienes mandaron al exilio al salmista eran judíos o no, pero que se hable de un pueblo lleva a pensar en gente no judía. El enemigo es calificado como hombre malvado y traidor. Traidor, sin embargo, nos haría pensar en judíos. En este caso, el salmista habría sido desterrado como consecuencia de maquinaciones urdidas por adversarios de su mismo pueblo. En lugar de encerrarse en sí mismo, dejando su alma en aflicción y gimiendo, se abre a la súplica pidiéndole a Dios que intervenga en calidad de juez. Hazme justicia, oh Dios. Las consecuencias de esta justicia son la defensa de su causa contra un pueblo que no teme a Dios, la liberación de las manos del hombre traidor y malvado y el hecho de ser conducido de regreso a la tierra, al monte santo, al templo y al altar del Señor. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra un pueblo sin piedad. Líbrame del hombre traidor y malvado, pues tú eres, oh Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar triste bajo la opresión de mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán y me conducirán hasta tu monte santo, hasta tu morada. Llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Te cantaré y alabaré con la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro y Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación,
inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. En nuestra reflexión, o mejor, en la reflexión que el Catecismo nos ayuda a estar teniendo en este tiempo sobre la Iglesia, vamos a detenernos de nuevo en la figura del Papa y de los obispos. El Catecismo hace una pregunta acerca del Papa. ¿Es realmente infalible el Papa? La respuesta del Catecismo es tajante. Sí, el Papa es infalible, pero aclara, solo goza de esta infalibilidad cuando proclama con un acto definitivo, solemne, la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Es importante, no es que sea infalible cuando en un avión el Papa expresa una opinión a un grupo de periodistas. Ahí no está hablando de forma solemne, definiendo una doctrina, sino que está expresando una opinión en medio de ese lenguaje coloquial de un vuelo en el que pues ya no están ante la solemnidad de un acto público, sino más bien son de revisar lo que se vivió, de expresar opiniones al respecto y de compartir las anécdotas, que seguramente ocurren muchas. Esto lo digo para que sepamos distinguir cuando el Papa solemnemente define una doctrina, sea porque lo diga públicamente o porque lo escriba en alguno de los documentos papales, se define una doctrina o se aclara, entonces ahí el Papa goza de infalibilidad. También las decisiones magisteriales del Colegio Episcopal en comunión con el Papa pueden tener un carácter infalible. Por ejemplo, las decisiones de un concilio ecuménico cuando proponen una doctrina como definitiva. Casos de esto último pues han sido muchos en la historia de la Iglesia. Concilios, es decir, reuniones de todos los obispos en torno al Papa y en comunión con el Papa, para expresarse acerca de un punto de la doctrina o de la moral sobre el que se pronuncian claramente. Entonces, ahí aparece también que no solamente el Papa solo, sino también el concilio, cuando se reúne con el fin de definir doctrinas, goza de infalibilidad. Es importante también aclarar aquí a este respecto que el Papa es infalible, pero que esto no tiene nada que ver ni con su capacidad intelectual, ni con su integridad moral. Infalible es en realidad la Iglesia, pues Jesús le ha prometido el Espíritu Santo que la sostiene en la verdad y la introduce en ella cada vez más profundamente. Cuando una verdad de fe evidente es negada o tergiversada de repente, la Iglesia debe tener una última palabra que exprese de forma vinculante lo que es verdadero y lo que es falso. En este caso hablamos de que la Iglesia se define o define una situación diciendo sí es así o no, no es así. Esta palabra es la del Papa, es decir, quien se pronuncia solemnemente es el Papa, como sucesor de Pedro y primero de los obispos, y por eso él tiene el poder de formular la verdad cuestionada según la tradición de la fe de la Iglesia, de tal modo que se presente a los fieles para todos los tiempos como segura para ser creída y mantenida de manera definitiva. Por ejemplo, cuando el Papa proclama un dogma es una verdad de fe que en cuanto es proclamada por el Papa, toda la Iglesia la adopta como parte de la fe. Un dogma nunca puede tener un contenido nuevo. Un dogma se proclama muy raramente. El último dogma proclamado es del año 1950. El número 144 nos habla de la infalibilidad de los obispos. ¿Cuál es la misión de los obispos?, pregunta el Catecismo. Y él mismo responde en un párrafo pequeño. Los obispos son los responsables de la Iglesia particular, a ellos encomendada, y son corresponsables de toda la Iglesia. Ejercen su autoridad en comunión los unos con los otros para toda la Iglesia, bajo la autoridad del Papa. A veces este lenguaje
que utilizan los documentos de la Iglesia. Incluso el catecismo se hace un poquito complicado porque no es un lenguaje que manejemos todos los días, y el lenguaje que estamos acostumbrados es el de los periodistas, que sin embargo cuando hablan de estos temas de Iglesia pues se pierden, porque tampoco es, aunque dicen que hay periodistas expertos en una determinada religión o expertos en cosas de la Iglesia, a la hora de la verdad uno descubre que no, a no ser que un ex sacerdote o un seminarista ya en estudios avanzados de teología se salga del seminario y se vuelva periodista. De resto, por lo general nos encontramos una gran dificultad con los periodistas cuando se dedican a promulgar o a pregonar noticias de la Iglesia que tienen que ver con la Iglesia misma, pues se encuentran en un lenguaje ambiguo porque comparan la Iglesia con una entidad o con una institución simplemente humana, que tiene unos defectos, que tiene unas cualidades o lo que sea, y que en determinado momento se vuelve polémica por alguna razón, y entonces las opiniones van y vienen, pero casi siempre con una muy grande inexactitud. Entonces estamos tocando temas un poco nuevos, poco frecuentes, y por eso mismo pues poco se requiere recurrir a ellos, a no ser como en este caso que estamos estudiando el catecismo y nos tocó leer el número 144. Dice precisamente el número 44 respondiendo o explicando la respuesta que acabamos de leer y que aparece en el catecismo en negrilla. Los obispos tienen que ser ante todo apóstoles, testigos fieles de Jesús, que los ha llamado personalmente a su lado y los ha enviado. De este modo llevan a Cristo a los hombres y a los hombres a Cristo. Esto se realiza mediante la predicación, la celebración de los sacramentos y el gobierno de la Iglesia. Como sucesor de los apóstoles, el obispo ejerce su ministerio con su propia autoridad apostólica. No es un comisionado o una especie de asistente del Papa, sino que actúa junto con él, es decir, con el Papa, y bajo su autoridad. Bien, esto es muy importante que lo expliquemos, sobre todo por lo que es raro, es decir, en esto pues no deberíamos extrañarnos de una relativa ignorancia y ambigüedad cuando se habla de estas cosas, pues porque son como, no digamos que secundarios, pero sí poco tratados, porque poca ocasión ofrece la vida para meditar en estas cosas. Entonces, dice que los obispos son los responsables de la iglesia particular. Por iglesia particular entendemos la iglesia que se ubica en un territorio determinado. Por ejemplo, la iglesia particular de Sincelejo, porque en la manera de la iglesia nombrar un territorio determinado de su jurisdicción, no utiliza ni la palabra municipio ni la palabra departamento. Departamento o municipio son términos del lenguaje civil y por tanto es un error, por ejemplo, cuando un periodista o una persona pregunta, señor obispo, entonces cambió a todos los párrocos del departamento de Sucre. Entonces yo tendré que decirle, no, yo no cambié a los párrocos del departamento de Sucre porque no soy ninguna autoridad en el departamento de Sucre. Yo cambié a los párrocos de la diócesis de Sincelejo porque soy la autoridad eclesiástica en la diócesis de Sincelejo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Pues que los párrocos dependen del obispo en cuanto a su obediencia, no dependen del gobernador. El gobernador puede tomar decisiones sobre el departamento en el campo civil o político y el obispo puede tomar decisiones sobre la iglesia en el ámbito eclesial. Pero entonces en realidad hay que precisar el lenguaje. La diócesis de Sincelejo coincide en todo el perímetro con los límites del departamento de Sucre. Es decir, en este caso no hay ninguna dificultad porque el obispo tiene injerencia en todo el departamento de Sucre en lo que toca a la pastoral y a las decisiones sobre la iglesia. Lo demás le corresponde a la autoridad civil, que en este caso es el gobernador, y en el municipio a los alcaldes. Igualmente, una parroquia no coincide con un municipio, necesariamente. La mayoría de parroquias coinciden con el municipio y tienen su sede principal en el casco urbano del municipio, generalmente en el lugar más central, históricamente hablando. Ahí es donde se ubica la sede parroquial y ahí es donde está el párroco. Sin embargo, la jurisdicción del párroco no coincide con la jurisdicción municipal en muchos casos. Por ejemplo, Santiago Apóstol, en nuestra diócesis de Sincelejo, es una parroquia y sin embargo civilmente no es un municipio, civilmente es un corregimiento. Lo mismo ocurre con Las Flores, un corregimiento del municipio de San Marcos, que sin embargo es parroquia. Por eso hay que hacer estas distinciones porque
no coinciden por lo general ni los límites ni los ámbitos del departamento con los límites y los ámbitos de la diócesis. Al frente de la diócesis está el obispo, al frente del departamento está el gobernador. Que nos quede eso claro para que no confundamos y preguntemos si el obispo cambió a los párrocos del departamento de Sucre, porque el obispo no tiene ninguna autoridad sobre el departamento de Sucre. La pregunta entonces hay que plantearla si el obispo cambió a los párrocos de las parroquias de la diócesis de Sincelejo. Eso es muy distinto. Es el lenguaje exacto porque respeta el ámbito, otros ámbitos, e identifica el ámbito propio de la iglesia. Bien, entonces decíamos que la iglesia particular es la iglesia encomendada a un obispo y todos los obispos de la iglesia son corresponsables de toda la iglesia. ¿Qué significa eso? Que aunque mi responsabilidad directa es la diócesis de Sincelejo, en el caso mío, yo sin embargo tengo responsabilidades, por ejemplo, con una iglesia que no tiene vocaciones, con una iglesia donde los cristianos están siendo perseguidos. Soy corresponsable de esas situaciones porque son la iglesia y yo como sucesor de los apóstoles tengo esa preocupación por la iglesia donde quiera que ella se encuentre. Y lo segundo que dice la misión del obispo es que ejerce su autoridad en comunión con los demás obispos y todos los demás obispos y él bajo la autoridad del Papa. Un obispo no puede tomar decisiones en contra de lo que piensa el Papa o de lo que acostumbra el Papa a decidir en los casos concretos. No puede separarse o tomar decisiones al margen de la autoridad del Santo Padre. Eso por efecto de la comunión. Si está en comunión con el Santo Padre, no va a actuar en contra del Santo Padre en la propia diócesis. La pregunta 145, ¿por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida en pobreza, castidad y obediencia? Ya veíamos que en la iglesia se daba también estos casos que son minoritarios, pero que igualmente son una realidad de la iglesia muy grande y casi digamos que son la iglesia bajo otra forma, bajo la forma de los votos religiosos. Vamos a hablar entonces de los religiosos. ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida en pobreza, castidad y obediencia? La respuesta del catecismo en el número 145. Dios es amor. Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres. Habría que explicar un poquito más esta parte, esperando que el tiempo nos alcance, pero es importante no dejar un vacío. Después de que vino el Espíritu Santo, ya lo hemos visto, y salieron los apóstoles a predicar el Evangelio primero en Jerusalén, luego ya, con motivo de una persecución, tuvieron que salir de Jerusalén, irse a vivir donde los recibieran familiares, amigos, parientes, pero a donde quiera que ellos iban, llevaban la iglesia. Entonces lo que hacían era contagiar a la gente de lo que ellos llevaban y así se fundaron iglesias, muchas iglesias, porque los cristianos mismos se encargaban de difundir la experiencia, de hablar de su experiencia y de convencer a aquellas personas que los alojaban. Y así las comunidades cristianas salieron de Jerusalén y se establecieron en otros lugares alrededor de Jerusalén, sobre todo en Samaria, tal como nos remarca San Lucas, y luego llegaron a Antioquía de Pisidia, a Tarso, etcétera, hasta llegar a España. Entonces por eso habla también de los confines. Pero, sin embargo, la fuerza con que vivían esas comunidades de los 3 primeros siglos antes del emperador Constantino se fue apagando cuando el emperador Constantino favoreció a la iglesia, ofreciéndole sus edificios, ofreciéndole sus basílicas para que se reunieran, para que hicieran culto, dándole honores a los obispos y a los sacerdotes y a los monjes, honores especiales, que luego, pues, a la hora de la verdad resultó ser una trampa, porque la gente se acomodó a esa nueva vida donde ya no había persecución, donde empezaron a tener bienes que el Estado les daba con mucha generosidad, y todo eso fue apartando el corazón de muchos cristianos de la radicalidad del Evangelio. Aquí es cuando empiezan a surgir otro tipo de comunidades muy distintas a aquellas de que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué muy distintas? Porque ya en las ciudades no se podía vivir ese espíritu cristiano del comienzo. Entonces la gente decía, vámonos a una montaña, vámonos a un desierto, no importa, abandonamos todo y nos vamos para allá. Pero lógicamente esto había que hacerlo con un cierto orden. En primer lugar tenía que haber un carisma, tenía que haber un superior, una persona a la que Dios le inspiraba ese carisma.
Por ejemplo, San Antonio de Egipto fue el primer fundador de comunidades de ese estilo. La gente se iba a un desierto, se iba a una montaña y allí comenzaban a vivir del trabajo de sus manos y de la oración, viviendo en régimen de pequeña comunidad, tal como la iglesia de los primeros siglos. Estas comunidades fueron evolucionando hasta convertirse en lo que hoy llamamos las comunidades religiosas. Por supuesto que entonces ya no eran como las comunidades de aquel tiempo, en las que había niños, jóvenes, mujeres, hombres, porque ellos vivían en sus casas e iban a la comunidad, a las reuniones de la comunidad. Pero ahora este tipo de comunidad requería que vivieran todos en un mismo lugar, vivieran en común, y entonces, por supuesto, no podía haber comunidades de hombres y mujeres, mucho menos si ofrecían esa castidad de no casarse, de no tener relaciones sexuales, de no tener hijos, la ofrecían a Dios. ¿Qué se idearon? Pues que las mujeres se fueran a un lugar y los hombres a otro lugar, a vivir experiencia de comunidad, para no crear ambigüedades ni signos que de pronto no fueran del todo signos, sino que la gente pensara mal de aquellos que se iban a vivir, porque era una vida muy intensa de tipo comunitario, que también era muy apostólica, pero así es como surgen lo que llamamos las comunidades religiosas, que hoy pues siguen haciendo esta vida en común, siguen los consejos evangélicos, pero también han asimilado, muchas veces por necesidad, necesidades externas, por ejemplo la evangelización, o necesidades internas en los conventos y monasterios, ¿quién nos va a celebrar la Eucaristía todos los días? Entonces algunos de esos monjes o monjas eran ordenados, los monjes, sacerdotes, y los sacerdotes celebraban tanto a los monjes en su monasterio o en su convento, como a las monjas en sus propios monasterios y conventos. En un principio, así es como surge lo que llamamos la vida religiosa o la vida consagrada. Lo dejan todo por seguir a Jesús y por el reino de los cielos. Sacrifican el deseo natural de todo hombre de formar una familia, un hombre con una mujer, para tener unos hijos y formar una familia. Ellos renuncian a ese privilegio. ¿Por qué? Porque quieren estar unidos tan íntimamente a Jesús, pobre, casto y obediente, que el matrimonio les impediría, porque el matrimonio conlleva responsabilidades y obligaciones que necesariamente hacen que la persona esté mucho más dispersa y al mismo tiempo pues más preocupada de su familia y del progreso de su familia y de su trabajo y de la alimentación de sus hijos que de su propia formación espiritual. Y la pobreza, pues porque primero está la comunidad, entonces nadie tiene bienes propios, sino los bienes son de la comunidad y se trabaja por los bienes de la comunidad. Esto es muy interesante, esa manera como vivieron esas primeras comunidades cristianas también es muy importante, pero la vida religiosa inspirada en aquella forma de comunidad empieza a adoptar también unas normas prácticas dictadas por la misma realidad, la misma necesidad de juntarse para apoyarse mutuamente y vivir su fe en comunidad, va haciendo que surjan estas comunidades por todas partes. A partir del siglo IV, siglo V, los monasterios donde están los monjes y donde están las monjas se convierten en el foco de atracción de la vida espiritual. Iban romerías de personas a consultar a los monjes espiritualmente. Los monjes se convirtieron en los sabios, ancianos, que con su prudencia y con su sabiduría, su conocimiento de las Sagradas Escrituras y su conocimiento de Dios profundo los llevaron a convertirse en consejeros de los cristianos de a pie. Todo esto es interesante. Ya les decía el otro día que conocer la historia es muy importante, la historia de la iglesia. Hay que conocerla y tal vez algún día nos animemos a hacer un programa también sobre la historia de la iglesia. Aquí nos va a tocar hacer una pausa porque ya el próximo programa mañana es viernes y ya se entra la Semana Santa, entonces el programa de mañana va a estar dedicado un poco a la Semana Santa. Les invito a que oremos por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones religiosas, como lo hemos venido haciendo en programas anteriores. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución,
confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar, aconsejar y sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. María, Madre de los sacerdotes, que velas por la formación de los seminaristas, que sostienes la vocación de los niños y de los jóvenes y de las jóvenes, que te presentas como modelo de mujer en el seguimiento de Cristo. Ayúdanos para que en la iglesia que te fue encomendada por el mismo Señor haya muchos sacerdotes, muchos religiosos, muchas religiosas y muchas familias santas. María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, tú que nos invitas a todos los fieles a alcanzar la caridad perfecta, pero no dejas de llamar a muchos para que sigan más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a los que tú quieras elegir con una vocación particular, llegar a ser por su vida signo y testimonio de tu reino ante la Iglesia y ante el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicios de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplidos Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.